no resulta posible, haciendo un análisis estrictamente jurídico, la legalización del aborto sin que se modifique la Constitución, porque hay varias normas en la Constitución que defienden la vida humana desde la concepción. Por ejemplo, la Ley 23849, que aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que niño se es desde la concepción, y la Convención dice que se tiene un derecho intrínseco a la vida y que los Estados partes deben garantizar la supervivencia y el desarrollo del niño. La Ley 26.061 establece también que el primer derecho del niño es el derecho a la vida, y que si hubiera un conflicto entre los intereses y derechos del niño y los intereses y derechos legítimos de otra persona, deben prevalecer los intereses del niño. Como la Convención Americana de los Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que también dice que se debe respetar el derecho a la vida. La Constitución Nacional también, en el artículo 75, inciso 23, establece que el niño debe ser protegido desde el embarazo. Mis conceptos son que desde el momento de la concepción, de la unión del óvulo con el espermatozoide, ya hay una vida humana que tiene todos sus derechos, garantías y merece el mayor de los respetos que puede tener una persona humana. O sea que atentar contra esa vida humana, bueno, yo creo que es un crimen, que es un asesinato directamente. Se ha demostrado que en algunos países, como sea Estados Unidos, que se ha despenalizado el aborto, en 10 años se ha triplicado la cantidad de abortos que se han producido, clandestinos. El juramento hipocrático que yo el día que me recibí me comprometí a tener absoluto respeto por la vida humana desde el instante de la concepción. Algunos hablan del preembrión, es un disparate. No hay nada, absolutamente nada, antes del óvulo, solamente está el óvulo y el espermatozoide, que al unirse forma el embrión, pero no existe el preembrión. Bueno, en principio, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista bioético, uno no podría estar como médico a favor del aborto, básicamente porque la función del médico es la protección de la vida, sobre todo de la persona vulnerable. Y no habría persona más vulnerable que el feto en su vida en el útero materno, porque es el único lugar donde se puede desarrollar, todos sus procesos. Así que en principio uno no podría estar a favor de la interrupción de la vida de una persona en estado de vulnerabilidad, y fundamentalmente los niños que van a nacer con discapacidad son personas con altísima vulnerabilidad. Todos los embriones humanos son seres humanos porque están concebidos de un óvulo humano y de un espermatozoide humano, se gestan la mayor parte de las veces en un útero humano y se desarrollan en un útero humano. O sea que, en principio, si uno considera que todos los seres humanos son personas, tanto desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural, sigue siendo la misma entidad, el mismo ser, no es un ser diferente. Bueno, Candela, ahí veíamos a dos médicos y un abogado que tienen una postura muy similar a la tuya y que lo podemos atraer a lo que planteamos recién de militante pro vida. Te pido que me contestes eso. ¿No te parece que eso de alguna manera ubica a los otros en militantes pro muerte, digamos? ¿No te parece que eso ensucia la discusión? La verdad que no. No me parece, porque yo nunca me puse en contra de nadie, sino que yo defiendo la vida. Yo voy para adelante con la vida, pero jamás rotulean al otro. Bien. Porque yo estoy segura de mis convicciones, digamos, y no estoy enfrentándome o definiéndome en contra de otro grupo, otra ideología, otra forma de pensar. Entonces yo no dije eso, o sea, de estar en contra de... Está bien. Entonces, no... y a la hora de esta realidad que se está viviendo, sí. Si vos te imaginas una posible sanción de una ley que regule el tema de los abortos, ¿vas a sentir que eso está claramente en contra de lo que vos deseas, o podés llegar a la conclusión de que es una ley que implica una política sanitaria y que no afecta tu ideología, tus conceptos y demás? Bueno, la regulación o la despenalización del aborto ya está. Digamos, hoy por hoy ya el aborto está despenalizado en algunas circunstancias. El aborto no punible, digamos. El aborto no punible. Yo creo que esta ley no despenaliza el aborto. Esta ley facilita que el aborto sea libre, gratuito, y hay otra más. Y laico. No. Y seguro. Y seguro. Gratuito no va a ser, porque o lo pagamos con los impuestos, o lo pagamos con la vida, o lo pagamos con el trauma post-aborto, que es real. Y libre,
no sé si puede ser libre algo en donde yo no elijo, sino que tengo una sola opción. Hablando de salud pública, ¿Pero doctor, cuál sería esa sola opción? porque es la opción que se presenta. Claro, pero no, y le pregunto a usted, Rizzi, esto, y usted decía algo al comienzo, esto no es una invitación a que la gente aborte. Para nada. Entonces, ¿cómo es la situación? Y El teniendo en cuenta lo país- que dicen otros médicos, ¿no? Porque ahí veíamos otros médicos que son tan médicos como usted y que plantean una cosa totalmente diferente a la suya. Sí, por ejemplo, uno que el doctor ese que creo que es McLean se llamaba, dijo una barbaridad. Porque antes de ser, ni siquiera, cuando habló de preembrión, no sé dónde lo sacó, ni siquiera antes de ser embrión, pasa por un periodo, cuando se une óvulo y espermatozoide, de cigoto, y anda por las trompas. Recién cuando sale de la trompa se llama blastocito, y recién cuando se implanta en el útero se podría hablar de que es el comienzo de un embrión. Ni siquiera es embrión allí, porque hasta que no se forma la placenta del propio blastocito recién empieza todo esto. Y hay pensadores y neurocientíficos que hablan de que las primeras sinapsis neuronales aparecen a las 12 semanas. Por eso es que yo no entiendo por qué esta ley que se está tratando es de 14 semanas. Realmente yo estoy invitado a diputados y voy a preguntar, porque en realidad 12 semanas ha sido discutido en todo el mundo y yo no conozco ninguna ley, excepto la de Estados Unidos, que permite el aborto. Es una locura lo que de Estados Unidos, porque después del juicio Roe contra Wade, los norteamericanos pasaron de prohibirlo absolutamente al aborto a permitir cualquier tipo de aborto. Pero con respecto de que aumenta la cantidad de abortos, es absolutamente falso. El país con la mejor legislación de abortos y que menos abortos tiene en el mundo se llama, y que ahora está de moda gracias a la inteligencia de la ministra esta, Patricia Bullrich, es Holanda. Holanda es el país con menos cantidad de abortos y es el que tiene la ley más amplia para abortos. Entonces, no es una invitación al aborto. Nosotros no vamos a invitar al aborto. Y además, lo de Provida, que tienen todo el derecho del mundo a tener ese nombre, pero yo quisiera ver cuántos de los que se llaman Provida, y yo no soy Provida, han cuidado más vida que yo en toda mi carrera médica. Bueno, Carla, ahí veías a médicos planteando una cosa totalmente diferente a lo que vos pensás, a un médico que piensa algo muy parecido a lo que vos pensás, y a una ciudadana que plantea una cosa que la siente claramente y que está convencida de que es algo por lo que quiere luchar y algo por lo que quiere militar. ¿Cómo se comunica eso? Teniendo en cuenta a todos, ¿no? ¿Cómo se comunican las tres Sí, opciones? las tres o las múltiples opciones, como tomando estos ejemplos. Y yo creo que obviamente que hay que prevalecer que sí, que todas las vidas son importantes. La campaña no por el aborto legal y seguro no implica algo contrario, pero también tiene una crítica mucho más estructural, digamos, el querer legalizar el aborto, porque va por el lado de la salud pública de las mujeres que no están pudiendo acceder y también obviamente de todos los ciudadanos que sí queremos que todos vivan, pero también hay una discusión, por ejemplo, con quienes, bueno, nos importan las personas o nos importa la vida cuando estamos dando importancia a esa vida que está en la panza de la mujer, digamos, que es un feto, pero después quizás cuando crece, por ejemplo, queremos que se baje la edad de imputabilidad, por ejemplo. Entonces, ahí también hay un juego en donde, bueno, sí, para cuando es un feto sí queremos la vida, pero después a esa persona o ese niño, ese adolescente le quitamos un montón de derechos. Entonces me parece que hay que complejizar en ese sentido y que el debate no debe caer en si es una vida o no, digamos. Ya creo que estamos en una
en un momento en que hay que trascender, digamos, eso y sí hablar de esto, de derechos de la mujer, de derechos humanos, de salud pública integral de la mujer. Eso es muy interesante, ¿no? ¿Dónde debe caer el debate? ¿Debe caer en si hay una vida o no, o debe caer en dónde? Les pregunto a los dos, bueno, ya vamos con el otro informe, pero en principio, ¿qué pensás? ¿Ese es el debate? ¿Esa es la discusión? ¿Si hay una vida o no? Para mí, esa no es la discusión. Si bien no soy médica, me he formado en estos temas. No soy militante con la palabra que eso carga. Soy una madre de familia y he trabajado mucho con mujeres en situación de embarazos no deseados. He visitado la cárcel, hoy por hoy visito a los ancianos. Entonces, realmente, así como él habla de cuidar la vida, bueno, cuento qué es lo que hago yo también. Yo cuido desde la vida de mis alumnos, porque soy docente en la Universidad Nacional de Córdoba y también en un colegio, mis hijos, los viejitos, las chicas de la cárcel y estas mamás con las que he trabajado y acompañado durante muchos años. Para mí el debate, si bien no soy médica, como le decía el doctor, no pasa por si hay vida o no hay vida. Eso está totalmente aceptado y demostrado en la comunidad científica internacional. No hay duda de que en el momento que el espermatozoide se une con el óvulo, hay una nueva célula con el ADN. Hoy es el Día Mundial del ADN. Hoy. Ese ADN de esa célula, de ese instante, va a acompañar a la persona hasta su muerte. El ADN de esa célula, se llame como se llame, sea o no sea embrión el término que lo define, tiene el ADN que lo va a acompañar hasta la muerte. Entonces, ¿qué pasa en la semana 12, 14? Ahí nos metemos como en una arbitrariedad de... bueno, si tiene sistema nervioso, no es persona. Si no tiene, no es. Entonces, ¿qué pasa con la gente que está en coma? Que está desvanecida, sin el sistema nervioso que le funcione. ¿No es persona? Porque el sistema nervioso no le funciona. Entonces, o le late el corazón o no le late el corazón. Me parece que eso ya es algo totalmente indudable, que hay vida desde el momento de la concepción. Ahora, el debate, el gran debate, es la vida del no nacido versus los derechos del no nacido, pongámoslo en igualdad, versus los derechos de la madre. Los derechos a la vida contra el derecho a distintas cosas, la libertad, la salud. Si yo le niego el derecho a la vida, realmente se me cae todo el resto de los derechos que yo quiero defender. Una cosita más, porque viene con esto. Si hay un niño y una madre, yo no soy abogada y realmente no estoy preparada para estos temas, porque no me dedico a esto, es la primera vez que estoy en tele. Tengo mis alumnos y mis hijos, pero yo no hago estas cosas, o sea que lo que digo es lo que realmente siento hace mucho tiempo sin haberlo... no sé, memorizado para poder tener un discurso. Lo digo porque lo pienso y lo creo realmente. No sé qué me dirá un abogado, pero yo creo que ante dos personas, ¿por qué se hacen las leyes? Para defender al débil, para defender al vulnerable, para defender al pobre del opresor, al débil del fuerte, porque el fuerte vence por propia fuerza. La ley está para justamente... que no haya una anarquía en donde el fuerte gana. Entonces, me parece que una ley que no defienda al vulnerable que es el niño por nacer, está totalmente contraria a la esencia del derecho. No sé qué me dirá a mí un abogado realmente, pero yo lo veo así, como muy incoherente, porque uno está haciendo una ley, pongámoslo así, como en figura poderoso y débil, para que el poderoso mate al débil. Es haciendo discutible, una analogía, es fuerte, digamos. es discutible. Vamos a ver la otra parte del informe y seguimos charlando. Quisiera preguntarle al doctor Badeni, si uno mira el planiferio, la mayor parte del hemisferio norte, incluyendo Canadá, Estados Unidos, la mayor parte de Europa, Rusia, India y Asia, no está penalizado el aborto. No está penalizado
cuando hay motivos objetivos objetivables, como puede ser peligro de salud de la madre, alguna enfermedad hereditaria comprobada en el bebé que va a nacer, violación, pero en muchos países no está penalizado por el simple pedido de la mujer, como parte de planificación familiar. Mi pregunta es, ¿usted piensa, o qué es lo que la ley dice, que en esos países se considera que la destrucción de un embrión o de un feto es equiparable al homicidio? Evidentemente no. En función de la idea social dominante en esas comunidades, no es así. En función de la idea social dominante en los Estados Unidos o en Canadá, se considera en definitiva que un niño no nacido es una cosa. Como no la tocamos, no la percibimos, no recibimos su llanto, no recibimos sus caricias, no es una persona para nosotros. Entonces se permite el aborto, en algunos casos con limitaciones hasta determinada época, en otros casos no, pero esa es la realidad. Yo no critico la idea sociopolítica dominante en esos países, esa es la idea de ellos. Yo lo que trato de defender es una idea sociopolítica en la cual me inscribo, y conforme a ella, la persona concebida ya es un sujeto de derecho, porque así lo establecen los tratados internacionales sobre derechos humanos, que no solamente los debemos invocar, sino que los debemos cumplir fielmente. ¿Pero esos países no firmaron esos tratados? Estados Unidos no firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero los otros países sí. Los países europeos no, porque es una convención americana. Pero, por ejemplo, en muchos países americanos, como es el caso de Venezuela y Argentina, existen las excusas absolutorias, que no es la despenalización del aborto, sino considerar que en determinadas circunstancias no se penaliza, no se comete el delito de aborto, como ocurre con el artículo 86 de nuestro Código Penal. Bueno, en sintonía con lo que decías vos, Candelaria. Ricardo, parece ser que la discusión pasa por si hay vida o no hay vida, o por la cuestión jurídico-legal, ¿no? A nivel sanitario, ¿qué prueba o qué se podría poner sobre la mesa, además de estos ejemplos que dabas al comienzo, que muestren que lo que se está discutiendo o que muchas de las cosas que parecen discutirse se van por las ramas del tema de fondo? Yo les cuento un caso. El doctor De Lisanti es un famoso médico de Córdoba. Capaz que ustedes no lo conocen, pero en el mundo delictivo es muy famoso. Yo empecé a hacer periodismo policial en el año 98. He hecho alrededor de 10 crónicas del doctor De Lisanti, que tiene una clínica de aborto, lo descubren, va preso, sale de ahí, vuelve a habilitar su clínica de aborto, lo descubren, va preso, y así en 10 oportunidades. O sea, hay una industria detrás de la prohibición también. Hay una industria detrás de que el aborto no sea legal. Y esto es una realidad. ¿Cómo lo ves? Primero me voy a referir a algo que dijo acá Candelaria. Candelaria, discúlpame, no me acordaba el nombre. Nos conocemos recién. Sí, Candelaria. Con respecto al tema de la cianosis nerviosa, y ella dijo algo que yo no lo quería decir, pero lo voy a decir. La gente que habla de eso, de que no hay todavía conciencia de tipo cerebral o funciones cerebrales, lo comparan con el tema de los trasplantes. Cuando hay una persona que está por morir y cuando el electroencefalograma se pone plano, están autorizados ya a sacarle el órgano para la donación. Es decir, entonces no hay que meterse en eso. No hay que meterse porque ya hay ejemplos suficientes, ya no con un feto o con un embrión, sino afuera. Con lo cual estaríamos también diciendo, no, pero por ahí tiene corazón y todo lo demás, pero está marcado por quienes hacen trasplante que cuando se pone recto el electroencefalograma no hay más función. Pero bueno, saliendo de allí, Baderis allí habla de convenciones, pero no nombra la convención del 94 en el Cairo ni del 95 en Beijing, donde se trataron estos temas. Y 176 países firmaron ese acuerdo, entre ellos la Argentina. Y firmaron un acuerdo en la que se fija
aprovechando una convención anterior que se llamó de Belmont, por el lugar, que hipocráticamente nosotros teníamos la beneficencia, la no maleficencia y no hacer daño. Le agregaron la autarquía, sobre todo para las mujeres, y la justicia o la equidad. Es decir, que las mujeres tienen derechos sobre su cuerpo. Tienen derecho. Las mujeres tienen derecho a saber que tienen un mal formado, a saber que fueron violadas y que no me vengan a decir acá que van a inventar violaciones. Eso lo dijo un juez de Córdoba, que es el que anuló en Córdoba provincia, no se puede hacer el aborto no punible. Un aborto no punible de aquel protocolo que sacó la justicia federal. Solamente se puede hacer un aborto acá en esas circunstancias, aprobado por la Suprema Corte de Justicia, en la maternidad nacional, porque es nacional, digamos, no le alcanza el fallo. Y otro dato es que no hay una cola de mujeres queriendo hacer abortos. Pero no solo que no hay una cola de mujeres, sino que además, cuando vino lo de la píldora del día después, creían que iba a ser una cola los domingos a la mañana y los lunes a la mañana, cuando las chicas salen de fiesta. ¿Sabés la cantidad de pastillas que devuelven las guardias del materno neonatal, de la maternidad provincial, del Misericordia? ¿Por qué no van? Porque no hay tanto. Y lo otro es lo siguiente, que no lo dije yo, lo dijo Aníbal Faúndez, un chileno que hace muchísimos años que es profesor en Campinas, Brasil, que dijo, el aborto seguro es una cuestión de clase, porque abortos se hacen las pobres y las ricas, se hacen las que tienen obra social y las que están tiradas en una villa miseria. La diferencia está que colegas míos hacen abortos cobrando muy bien, teniendo buen anestesista, buen transfusor, y la mujer termina el aborto y se va caminando a su casa. En cambio, la pobre, la que está en la lona, esa tiene que ir a un lugar inseguro. Nosotros no estamos a favor del aborto, estamos a favor de que si hay aborto, sea seguro. No queremos ver más mujeres muertas, ni con lo que nosotros llamamos el síndrome de Mondor, que es una infección generalizada que las liquida y que terminan muriendo en el hospital Rawson, no en las maternidades. Vamos a un último corte y ya venimos. Listo.